Hola, soy Armando Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre la química del carbono. Para empezar, vamos a hablar de qué es un compuesto orgánico. Y para hablar de un compuesto orgánico, la mejor opción es contrastarlo con un compuesto inorgánico, que es como su lado oscuro. Un compuesto orgánico tiene átomos de carbono. Estos átomos de carbono pueden formar enlaces covalentes entre carbonos y carbonos y hidrógenos, entre otras moléculas. Y algunas de esas otras moléculas pueden ser oxígeno, nitrógeno, azufre y otros elementos que están menos frecuentes en la naturaleza. Como les decía, con los compuestos inorgánicos son el lado oscuro de los compuestos orgánicos. El lado oscuro en el buen sentido. ¿Qué tipo de enlace tienen? El compuesto orgánico tiene enlaces covalentes, mientras que los compuestos inorgánicos tienen enlaces iónicos. Al ser enlaces iónicos son menos estables a comparación de los covalentes. Además del enlace, también tienen diferencia con el estado a temperatura ambiente. Usualmente los compuestos orgánicos están mayormente en estado líquido y gaseoso, mientras que los compuestos inorgánicos están en estado sólido. De igual forma con el punto de fusión. Eh, de los compuestos orgánicos suele ser más bajo a comparación de los compuestos inorgánicos. Respecto a la solubilidad en agua, los compuestos orgánicos son mayormente insolubles, mientras que los compuestos inorgánicos la mayoría son solubles. Esto hace que tengan una conductividad eléctrica mayor en el caso de los compuestos inorgánicos, mientras que los compuestos orgánicos funcionan como aislante eléctrico. Y como vemos en las imágenes, un claro ejemplo de un compuesto orgánico son las plantas, mientras que las de un compuesto inorgánico son los minerales. En el caso de las plantas, eh, están formadas mayormente por moléculas de carbono, de nitrógeno, de oxígeno y algunos otros elementos como el azufre, mientras que el mineral que vemos en la parte inferior está compuesto mayoritariamente por sales inorgánicas como sales de cloruro, de cobalto, de sodio, que forman entre ellas enlaces iónicos, lo que hace que puedan ser aglomerados de diferentes tonos. Algunos ejemplos que podemos ver en nuestra cotidianidad son: un ejemplo es el azúcar que nosotros consumimos a diario, químicamente se llama sacarosa. La sacarosa es un disacárido formado, como el nombre lo dice, por dos monosacáridos. Uno que es la glucosa y el otro que es la fructosa. Estos monosacáridos mayoritariamente están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Como vemos, estos forman también enlaces covalentes. Otro ejemplo que usamos y vemos a diario es el papel. El papel también está formado por monosacáridos. A diferencia del azúcar, este está formado por N moléculas, por demasiadas moléculas de un monosacárido que es el mismo que vemos en la sacarosa. A diferencia que ya no tiene o sea, está formado únicamente por monosacáridos de glucosa unidos con un enlace específico a otra molécula de glucosa. Ya no está unido a moléculas de fructosa. Y esta conformación, al ser una cadena tan larga, hace las propiedades del papel, que sea rígido pero a la vez flexible. Finalmente vamos a hablar de la importancia del carbono en las estructuras que hemos visto y en la vida. Una de las principales características de por qué es tan importante el carbono viene de su estructura atómica. El átomo de carbono tiene 6 protones y 6 electrones.
Estos 6 electrones se conforman por 2 electrones en el nivel más externo de energía y 4 en el más interno. Esto hace que pueda tener puede formar 4 enlaces con cuatro enlaces covalentes con 4 diferentes átomos. Como vemos en esta imagen. En esta imagen podemos observar que falta un electrón, otro electrón y en el último nivel un par de electrones. Estos 4 electrones son los que pueden formar enlaces covalentes con otros átomos. Y finalmente vamos a hablar de la hibridación del carbono. La hibridación del carbono pues, está dividida en sp3, sp2 y sp, que a su vez hacen relación a la formación geométrica que puede llegar a tener el átomo de carbono, el enlace del átomo de carbono con otro átomo de carbono. Es decir, un enlace de sp3 es un enlace simple y que es un grupo funcional alcano, o sea, es un enlace simple, un solo enlace entre carbono y carbono y tiene 109.5 grados de ángulo, entre cada carbono. Mientras que un enlace de tipo trigonal plano forma un grupo funcional alqueno. Esto quiere decir que entre dos átomos de carbono pueden tener doble enlace y de esta forma generar un ángulo de 120 grados. De la misma forma con el enlace tipo lineal. El enlace tipo lineal forma grupos funcionales alquinos y pues la mayor diferencia es que entre carbono y carbono hay 3 enlaces. Y muchas gracias por escucharme. Soy Armando Rodríguez.